de preparación al mensaje de esta mañana. Y los invito a abrir en el Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículo 11 hasta el verso 14. Mateo, capítulo 18, 11 al 14. Gracias por la alabanza. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Esta es palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre celestial. Señor, en esta linda mañana nos sometemos delante de su linda palabra, Señor. Padre, úsenos, Padre. Que seamos un instrumento, Señor, de bendición para mis hermanos. Ayúdame a ministrar, Señor, esta mañana sus vidas, sus familias. Ayúdame, Señor, a trabajar en su fe. Ayúdame, Señor, a compartir este mensaje a tal manera que su nombre sea glorificado. Gracias por las enseñanzas, por la alabanza, por la adoración, por los diezmos, las ofrendas. Gracias por la alabanza compartida. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí y oramos por aquellos que no están, Señor. Seguimos pidiendo por los enfermos, ya hemos mencionado sus nombres. Pero ahora, Señor, prepárenos para lo que usted tiene para nosotros. Nuevamente, Padre Celestial, úsenos en esta mañana. Que su Espíritu Santo, Señor, pueda redarguir los corazones, Padre. Lo agradecemos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hemos entrado en uno de los relatos más hermosos, en uno de los relatos más lindos y a la vez conmovedor dentro de los evangelios, y encontramos la historia de un hombre con sus 100 ovejas. Y de acuerdo a la historia, al texto mencionado en el capítulo 18, hemos encontrado a un hombre que arriesgó todo para buscar una de sus ovejas que le pertenecía. Una de sus ovejas que se había perdido, y me refiero a la parábola de la oveja perdida. Y esta mañana, mis hermanos, deseo analizar esta historia, no solamente mirando al hombre que busca la oveja, sino en sí en la oveja que se había perdido. En estos textos, este hombre se da cuenta que su oveja ya no estaba donde debía estar. Esta oveja estaba fuera de su lugar, fuera de su redil, lejos de la manada, lejos de su pastor. Esta oveja, mis hermanos, se había perdido. Ahora estaba lista para ser una presa fácil para un depredador que le pudiera quitar la vida y quizás para partirla en 1000 pedazos. Y con esta introducción, hermano, empezamos este mensaje que lleva por nombre Buscando la oveja perdida. Y por medio de este mensaje
Deseo hablarles a todas esas personas que se encuentran en este momento en el encierro de la desesperación, de la preocupación. Deseo hablarle a aquellas personas que sufren en la vida por el dolor, por el sufrimiento de las drogas, del vicio o del alcohol. Por aquellas personas que no han podido deshacerse de aquellas cadenas que los atan, desagradando el nombre de Dios. Pero también, ¿por qué no? Este mensaje será dirigido para aquellas personas que ya han declarado su fe. Para aquellos que han puesto su fe en Jesús, pero que en medio de la lucha, en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, se han ido, se han alejado, se han apartado y han dado la espalda a Dios y han dejado el redil de su pastor. Este mensaje, hermanos, queremos que vaya con la intención de poder ministrar su alma, de poder exhortar, animar, alentarlo a que sigamos adelante dentro del redil. Sinceramente, espero llegar al corazón de ustedes para decirles que no importa usted dónde se encuentra, que no importa usted cómo está, cuál es su condición delante del Señor. Para Él, para nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el pastor de los pastores, para Él todos somos importantes. La Biblia dice que somos sus ovejas, unos en el redil, pero tristemente otras descarriadas. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 14 en adelante, nos puede ayudar más a entender el contexto en el que queremos entrar esta mañana. La Biblia dice así, Juan, capítulo 10, versículo 14, dice: yo soy el buen pastor. Jesucristo es el buen pastor, hermanos. Y Él dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida ¿por quiénes? Por las ovejas. Dice: pero también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Hermanos, el corazón de aquel pastor mencionado en nuestros textos que va en busca de la oveja perdida habla y muestra el corazón del Señor por usted y por mí. Pablo lo expresa de una manera especial en Romanos capítulo 5, versículo número 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Hermanos, nosotros somos sus ovejas. Descarriados estábamos, mas sin embargo, Cristo dio su vida por nosotros. Amigo que me escucha, hermano, que me escucha en la fe, usted tiene que saber que Jesús, el Hijo de Dios, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Estamos de acuerdo con esto? Así dice la Biblia. El Señor nos ama tanto que vino a morir en la cruz del Calvario por usted. Vino a morir por mí, por todo el mundo, simplemente porque nuestra vida le interesa. Nosotros le interesamos a Jesús, hermanos. Él sabe y conoce lo que hay en usted. Él sabe y conoce lo que hay en mí. ¿Es usted, hermano, acaso una oveja del redil o una oveja perdida? Ahora los invito a mirar esta parábola. Y yo personalmente, hermano, me puedo imaginar al pastor de esta historia. A este pastor cantando alegre, quizás adorando, alabando, silbando, no lo sé. Pero puedo imaginarme que cuando llegó la hora de descansar, como era su costumbre, empieza a contar sus ovejas. Y antes de dormir, antes de descansar, quizás pudo contarlas una por una. Porque la Biblia dice que se le había perdido una.
Y yo me puedo imaginar al pastor contando 1, 2, 3, 4, 5, 96, 97, 98, 99. Quizás no conté bien. Y el pastor vuelve a contar 1, 2, 3, 4, 5, 96, 97, 98, 99. ¿Y la 100 dónde está? Puedo imaginarme a este pastor. Algo preocupante empezó a sentir dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque una de sus ovejas ya no estaba en su redil. Una de sus ovejas ya no estaba en su rebaño. Una de sus ovejas le faltaba. Y eso, hermano, conmovió el corazón de su pastor. Ya no podía estar tranquilo solo porque su oveja se había perdido. Ya no estaba en el redil. Ya no estaba en su redil. En Mateo capítulo 18, regresemos a nuestros textos de esta mañana y dice así, a nuestro texto principal, Mateo 18, 14, dice, y realmente, hermano, vamos a leer en Mateo 18, 14, dice así la escritura, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Me imagino al pastor intentando contar una y otra vez que le faltaba una. La Biblia dice que no es su voluntad, que una le falte, hermano. No le agrada que una le falte. No está en su deseo, no es su voluntad que una oveja le falte, hermano. ¿Estamos de acuerdo con esto? Hay algo que me llamó la atención. Y es que esa no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda una de sus ovejas. Para el Señor no es su deseo que se pierda uno, por lo tanto Él decide buscarla hasta encontrarla. Qué bonita historia, hermano. Hermano, la gente la ha cantado, eran 100 ovejas, pero la historia es perfecta. Marca el amor de Dios sobre nosotros, hermano. Hermano, si usted cree que usted no le preocupa a Dios cada vez que usted se sale de su redil, está equivocado. A Dios le interesa. A Dios le interesa su vida. La Biblia dice que el Señor es el buen pastor y su vida da por sus ovejas. Mire lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 14 y 15. Regresemos al Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 14 y 15. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. O sea, el Señor daría cualquier cosa, hermano, para que usted estuviese en su redil. ¿Alguien está aquí, hermano? Amén. Gracias, hermano. Daría cualquier cosa. ¿Para qué? Para que todos estemos en el redil. Exaltemos, hermanos, y honremos al Señor, porque Él es el verdadero pastor, el pastor de los pastores, y todos somos importantes y valiosos para Él. Mire, Él pone una pregunta en Mateo capítulo 18, versículo 12. Regresemos a nuestro texto nuevamente. En Mateo 18, 12 dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Si usted tuviese 100 ovejas, y le falta una, ¿qué haría usted? ¿Dejaría las 99 por ir a buscar una oveja? ¿No? Somos súper espirituales nosotros, ¿verdad, hermano?
Wow, somos súper espirituales. ¿Qué haríamos nosotros? Esta es la pregunta. ¿Qué os parece, dice el Señor, si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Yo puedo imaginarme a los oyentes en ese momento decirle a Jesús, ¿pero cómo? ¿Por una vas a descuidar 99? Porque ya sabe que la gente siempre cuestiona, ¿no? Siempre tiene peros y por qué. Por eso el Señor le dice, ¿qué os parece? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué haría un hombre si tuviese 100 ovejas? ¿Acaso no dejaría las 99 y por ir a buscar la que se había descarriado? Hermanos, miren ustedes a este pastor. Dejó las 99 por buscar la oveja perdida. ¿Y saben por qué? Porque para este pastor no era un número, hermanos. Para este pastor no era solamente la número 100, sino que era su oveja y se había perdido. No era un número, era una oveja. Hermano, para el Señor usted no es un número más en la congregación. Usted es un alma necesitada de Dios. Usted no es un número en una congregación. Es importante quizás lo numérico en una congregación, quizás para muchos. Pero para el Señor, hermano, son las almas que buscan de Dios. Por eso el Señor está aquí, hermano, buscando las ovejas perdidas. Hay muchas descarriadas. Aquí no hay. He hablado en otras iglesias. El Señor busca las ovejas perdidas. Cualquiera pudiera pensar que estadísticamente, hermano, era absurdo dejar las 99 por buscar solamente una. ¿No lo creen? Dejar las 99 por buscar una. Pero el corazón de este pastor no le interesaban las estadísticas. Sin importar lo que fuera, la Biblia dice que tomó la iniciativa para buscar su oveja. Y así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios, que nos amó tanto, que dio la vida de su propio Hijo en aquella cruz, solo para que uno sea hallado, para que uno sea curado, para que uno sea sanado, para que uno sea salvo, hermano. No somos números, somos un almas por la cual Cristo dio su vida, hermano, por nosotros. Y esto es claro. El verdadero pastor es aquel que busca siempre la oveja perdida. Es el que da todo por su oveja. Es el que venda las heridas. Es el que alegra cuando vuelve al redil. Y esto va también para aquellos falsos pastores, hermano. Para aquellos falsos ministros que miran una oveja fuera del redil y no le interesa en absoluto. Porque solamente para ellos quizás es un número. Pero no, hermano. Para los pastores, una oveja es un alma. Es un alma para el Señor. Hay pastores que no les interesa en absoluto, porque solamente para ellos es un número más en sus congregaciones. Hermano, muchas de las veces he pensado si el pastor pone gorro a aquellas personas que no vienen. Y yo creo que alguno de aquí, hermano, nadie puede decir que el pastor no se ha preocupado. ¿Y saben por qué, hermano? Que no estamos pensando en números. Estamos enfocados en su alma, en su vida espiritual, en que busque de Dios, en que esté en el redil, el que esté en la congregación. Amén, hermano. Porque no es la voluntad de Dios que usted esté fuera de la congregación de su redil. Amén. Por eso los pastores, ministros, evangelistas tienen toda la autoridad de parte de Dios. Tienen la gran responsabilidad de atender, de ministrar, de guiar, de curar, de saber dónde está la oveja. ¿Estamos de acuerdo? Porque más importa agradarle a Dios que a los hombres. Como pastor de la iglesia tenemos que saber que Dios es bueno. Y la Biblia habla de esos pastores
Mire lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 12. Tanto en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo número 12, mis hermanos. Dice la Escritura de esta manera. Juan capítulo 10, verso número 12. Dice la Escritura así. Dice, mas el asalariado, después de hablar del versículo 11, donde el Señor se proclama así, en el verso 11 dice así: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y hay un contraste aquí en el verso número 12, dice, más el asalariado, o sea, el pastor que nomás cobra cheque, aquel pastor que nomás recibe dinero, aquel pastor que no es pastor. Dice, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Oh, hermanos, qué diferente es el corazón del Señor al nuestro. Oh, hermanos, qué diferente el corazón de Jesús al mío. Él siempre habla de personas y nosotros hablamos siempre de números. Qué diferente es el pensamiento del Señor. Esto me enseña a mí que para muchos perderse, solamente uno es solamente un número. Pero para el Señor, hermano, perderse uno es un alma. Y el Señor demandará esas almas para nosotros, los pastores, los ministros, los responsables. Por eso no nos cansaremos, hermanos, de alentarlo, de animarlo, de aconsejarlo, de guiarlo. Porque es nuestra responsabilidad. La voluntad de Dios, hermano, no es que usted se pierda. Es que esté en el redil, en la congregación. El Señor siempre habla de personas, nosotros. Muchos pastores, ministros, evangelistas hablan siempre de números. Se preocupan por una gran cantidad. Y hermano, y eso es bueno, es saludable. Pero si nuestro enfoque está en la cantidad y en números, hermano, estamos fuera de la orden de Dios. Esto me enseña a mí que para muchos perderse es solo un número. Para el Señor, hermano, es un alma, es una oveja. Él la vio nacer, Él la alimentó, Él la protegió, la llevaba en los lugares seguros. Esa oveja, hermanos, era su oveja. Daría su propia vida solo por esa oveja. Y con eso, hermano, entramos al corazón del mensaje en esta mañana. Y aunque será corto, deseo ser contundente para llegar a su corazón. ¿Qué nos enseña entonces esta parábola de las 100 ovejas? ¿Qué nos enseña este relato bíblico acerca de la oveja perdida? En primer lugar, nos debe enseñar y asegurarnos de que el Señor nos busca porque somos sus ovejas. ¿O no es así? Al menos que no lo sea, pero el Señor lo buscará. Ah, pero pastor, el Señor no viene a tocar mi puerta y me mira, hey, ¿dónde estás? No. El Señor tiene sus ministros, hermanos en la fe, que se preocupan por usted. No son ellos, es Dios hablándole para el Señor. El Señor nos busca porque somos sus ovejas. En el libro de Ezequiel, capítulo 34. El libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. Y versículo 12 dice así: porque así dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas. Dice, y las reconoceré, como reconoce su rebaño al pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueran esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Hermanos, no cabe ninguna duda de que Dios es bueno, porque a pesar de estar lejos de Él, Él siempre nos busca, siempre nos llama. Él sabe que el hombre por sí solo no puede regresar al redil. Sin importar quiénes somos, sin importar qué tenemos,
sin importar las fallas, sin importar nuestros errores, cuando más ahogados nos encontramos, cuando más solos nos sentimos, ahí está Jesús buscando nuestra vida. Ahí está el Señor buscando siempre la oveja perdida. En el libro de Ezequiel capítulo 34, más adelante en el verso 15 y 16, Ezequiel 34, 15 y 16 dice: yo apacentaré mis ovejas. Mire quién habla aquí: Jehová, Dios, el pastor de los pastores, hermano. Dice: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, refugio. Dice Jehová el Señor: yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. En pocas palabras, los que son de Dios vendrán, regresarán, estarán aquí, mas los que no recibirán castigo, hermano. El Señor busca la oveja perdida porque somos sus ovejas. En segundo lugar, porque somos sus ovejas y somos valiosas para Él, hermano. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 25, dice la Escritura así: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. O sea, porque vosotros eras rebeldes, descarriados, alejados, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Alabado sea el Señor. Hermano, Jesús no quiere que se pierda ni uno. Cristo está aquí solo por usted y por mí y por todos. Miremos, hermano, unos ejemplos de la gran importancia que es uno para el Señor. Uno para el Señor. ¿Se acuerdan ustedes la historia del endemoniado gadareno? Esta historia, hermanos, se encuentra en Lucas capítulo 8, versos 27 y 28. 8, 27 y 28 del Evangelio de Lucas. Dice así: el endemoniado, no endemoniados, dice el endemoniado, uno. Dice: al llegar él a tierra, Jesús, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hace mucho tiempo. Dice: y no vestía ropa, un endemoniado desnudo. Dice: ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes más. Fuera de la sociedad, fuera de la ciudad, excluido, alejado, apartado. Y la Biblia dice que cuando vio llegar a Jesús, algo hubo en el corazón de este endemoniado. Porque dice que lanzó un gran grito y postrándose a los pies del Señor, clamó a gran voz y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. ¿Saben por qué el Señor le buscó al endemoniado gadareno? Porque para el Señor uno es importante. Uno es importante. Usted es importante. Yo soy importante para el Señor. La mujer samaritana, hermano, eso se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4, de 4 al 7. No le daremos lectura, pero usted apunte, usted lea. Pero en esta historia, hermano, esta mujer se encontró con Jesús sacando agua del pozo. Esta mujer también estaba sola con Jesús. ¿Y saben por qué? Porque al Señor le interesa una. Porque es importante para el Señor. Hay otro personaje en la Biblia, su nombre es Zaqueo, un hombre chaparrito, un hombre ratero.
Un hombre, y el Señor buscó a un hombre. ¿Saben por qué? Porque uno es importante para Dios. En el libro de Hechos, capítulo 8, versos 27 y 28, se habla de un hombre, o de un etíope, de un eunuco, donde Felipe fue recomendado a ir en busca de él. Se encontraba solo, alejado. Mas sin embargo, Dios mandó a Felipe a que fuera con este eunuco. ¿Saben por qué? Porque uno es importante para Dios. Lo que quiero llegar, hermano, antes de la conclusión en este mensaje, es decirle a ustedes que todos valemos una gota de la sangre de Jesús. Todos valemos una gota de la sangre vertida en la cruz del Calvario. Uno es valioso para el Señor. Estando en la condición que usted esté, mientras usted siga viviendo, usted tiene valor para el Señor. Usted es importante para el Señor. Todos, hermanos, quieren ser el pastor de las 99 ovejas. Todos quieren ser pastores de las 99 ovejas, limpias, ordenadas, obedientes del redil. Pero Jesús está buscando pastores para que las ovejas perdidas regresen a su redil, hermano. Está buscando ministros verdaderos. ¿Dónde están los pastores que saldrán a buscar la oveja perdida? ¿Dónde están aquellos ministros que se interesen un poco por las almas que no vienen a la congregación? ¿Dónde están esos pastores? Hermanos, puedo decir esto confiadamente. Si usted está en una iglesia donde su pastor no se preocupa, sáquelo de este lugar, hermano. No es digno de estar bajo este púlpito. Hágalo. No sea tolerante. Perciba el mensaje de Dios. Si su pastor no está haciendo las cosas de Dios, tiene todo el derecho de sacarlo de este lugar. Pero si el pastor está cumpliendo, hermano, debe atender a la voluntad de Dios. Amén. En Ezequiel capítulo 34, versículo 14, la Biblia dice así, casi terminamos, hermano. Ezequiel capítulo 34, versículo 14. Dice así: en buenos pastos las apacentaré. Miren lo que es el Señor. Dice, en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su refugio, su aprisco. Allí dormirán en buen redil, en buena congregación. Y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Versículo 15: yo apacentaré mis ovejas y yo les daré refugio, dice el Señor nuevamente. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Hermano, quiero llegar a esta conclusión de este mensaje diciendo: sé que el enemigo trabaja duro en las almas, y sé que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. La Biblia dice que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Habrá luchas, habrá problemas, habrá aflicciones, habrá de todo en una congregación. Pero alabado sea el Señor, hermano, que el Señor siempre nos está buscando para estar bien dentro de su redil. Examine, medite, piense sobre este mensaje. Hermano, la iglesia del Señor está puesta para usted, para que se alimente, para que sea restaurado, para que busque el rostro de Dios, para que busque su presencia. Buscando la oveja perdida fue el mensaje de esta linda mañana. Esperamos haber sido de bendición para ustedes. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie y oremos. Bendito Padre Celestial, Señor,
Le damos las gracias. Porque, Señor, usted es nuestro pastor, el pastor de pastores. Usted, Señor, ha sido la motivación para que nosotros permanezcamos de pie con firmeza en nuestra fe. No permita, Señor, que disminuya a causa de algo, de alguien, sino que miremos como un ancla fuerte esta fe puesta en los ojos y consumador, Señor, en aquel que hizo los cielos y la tierra. Le alabamos y le glorificamos en este día, Señor, y en esta hora. Prepárenos, Señor, para esta linda tarde, Señor. Conoce nuestro anhelo y conoce nuestro sentir. Este mensaje, Señor, cuando Dios guarda silencio, prepárenos desde ahora, Señor. Prepare los corazones. Señor, si no había planes de estar aquí, Señor, usted ponga en el corazón de ellos para estar. Señor, si no había algún plan, Señor, para sentirse, Señor, en casa, estar aquí en casa, pedimos, Padre, que usted siga trabajando en sus corazones. Usted busca las ovejas. Permítame como ministro de este lugar, Padre, hacer las cosas mejor. Te necesitamos, Padre Celestial. Haga la obra en este lugar. Haga lo que usted tenga que hacer, Señor. Diríjanos qué es lo que debemos hacer. Lo agradecemos todo en el bendito nombre de Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por este